Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a tu programa Yo decido ser feliz, porque recuerda, también ser feliz es una decisión que se debe de tomar todos los días. Y bueno, el día de hoy estamos transmitiendo, como siempre, desde tu plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio. Bienvenidos y bienvenidas a este programa. Te damos las gracias por abrirnos tus espacios, por abrirme tu corazón, por abrir esa intimidad y permitirnos estar ahí acompañándote en esta hermosa tarde de hoy miércoles. Bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy tenemos un programa que nos hace sentir el valor de la familia. Esos retos que vive la familia el día de hoy, ¿cuáles son los principales retos que el día de hoy la familia en la actualidad está enfrentando o afrontando? Es un tema realmente valioso porque nos damos cuenta que la familia, así como todos nuestros tiempos, va evolucionando. Por lo tanto, esa familia que era muy tradicional se va convirtiendo o va perdiendo esas características que la hacen ser familia, la célula básica de la sociedad, ese fundamento, ese pilar de la sociedad para hacerla más fuerte y más llena de valores que hoy en día estamos viendo que se están perdiendo, que estamos perdiendo tantos valores, tanta identidad propia de una sociedad, de una comunidad. Por lo tanto, el día de hoy te invito a que veamos juntos estos retos que ha sufrido la familia a través del tiempo. El día de hoy también te invito a que reflexiones cómo está tu familia, qué retos, a cuáles retos se tiene que estar enfrentando y afrontando y cuáles retos han sido un poquito más complicados y cómo estás tú viviendo o cómo has solucionado, cómo le has dado ese cambio para que tu familia siga siendo luz e iluminando y transformando ese día a día juntos como un equipo, como un pequeño conjunto de personas que están unidas por vínculos más allá del amor, sino que van más allá de lo sobrenatural, que son vínculos que se crean para que todos los miembros crezcan de la misma manera y todos cuenten con ese apoyo en donde la familia se sienta que como grupo todos los miembros se sientan amados, acogidos, valorados, aceptados por el simple hecho de ser, por el simple hecho de ser un don. Cada hijo, cada miembro es un don de Dios, es un regalo de Dios que inevitablemente, que maravillosamente, que mágicamente, que en algo sin palabras trae como misión, tiene su propósito definido, ya tiene su propia misión. Todas las personas, también es importante valorar esto, todas las personas nacen con esa sensibilidad y poseen la habilidad y las estrategias necesarias o de cierta forma lo que hace que la persona desee y busque la felicidad. Todas las personas no queremos ser infelices o no nacemos queriendo ser infelices. Todas las personas nacen con el deseo inherente en su propia identidad como tal de buscar la felicidad, el bienestar, el hecho de ser felices y de ser plenos para poder compartir esa felicidad a los demás. El día de hoy la familia enfrenta muchísimos retos. Uno de los principales retos es precisamente ese, ser familia, hacer familia. ¿Cuántas veces escuchamos por ahí a muchísimas personas y jóvenes, por lo regular jóvenes también, que han decidido no comprometerse, han decidido no formar una familia o también dicen, bueno, ok, me voy a comprometer, me caso, pero no quiero tener hijos o no queremos o no buscamos tener hijos. Entonces, esto de formar familia, pues sería formar solo un matrimonio y un matrimonio pues ya es una familia. Pero cuando ya está como erradicada la idea de no tener ese deseo de tener hijos, estamos viendo ahí como ese quiebre y es muy válido porque la libertad se respeta, pero estamos viendo ese quiebre, estamos viendo el por qué nace ese deseo o por qué surge ese deseo, porque ya desde que empiezan a unirse, a querer unirse como un matrimonio,
ya van con esas ciertas disposiciones, ¿no? Con esas ciertas disposiciones en donde la libertad es muy propia y donde la comunicación debe de estar muy, muy abierta y debe ser una comunicación en donde el otro sepa comprender al otro y entender más allá de las palabras, sino comprender más allá de sus palabras y de esas situaciones que la otra persona pueda tener. Hay que aprender también a escuchar, como lo hemos dicho muchas veces, aprender a escuchar no solamente con lo que él me quiere expresar con sus palabras, sino aprender a escuchar, estar atentos a ver sus ojos, su mirada y poder detectar a tiempo qué tipo de persona es con la que yo he decidido unir mi vida para siempre. Porque hay pequeñas lucecitas que pueden resurgir y pueden estar como brincando, que te están advirtiendo de algo que quizás muchas veces nosotros queremos pues no ver o no identificar o no tomar en cuenta. Y debemos de ser muy valientes y conscientes de que estamos uniendo nuestra vida con otra persona para formar un hogar, para formar una familia en donde ni él ni yo queramos hacer nuestra voluntad propia, sino que juntamos nuestras historias de vida para hacer una historia nueva, para hacer una historia en donde sus ideas, sus ideales, sus sueños, sus metas, sus creencias, sus cosas maravillosas que tengan, sus valores, sus virtudes, se unen con mis valores, se unen con mis virtudes, se unen con mi propia historia y los dos, con esa comunicación de amor, podamos unir y formar una familia. El día de hoy tenemos que entender que la familia debe de formarse por amor para el amor. Educar con amor a estos miembros si llegan a tener hijos, deben de estar muy conscientes y muy plenos que son personas totalmente independientes de nosotros mismos, del matrimonio en sí. La familia debe de entender y comprender que cada persona es única y irrepetible y por lo tanto es una persona que tiene sus propios ideales, sus propios sueños, sus propias metas y debe ser respetada por el hecho mismo de ser persona y por esa dignidad que ya le envuelve en sí. Es importante también recalcar que hoy en día nuestros principales retos o los principales retos que debemos de entender y comprender y conocer son esos retos que nos impiden a nosotros ser totalmente libres como para poder expresar lo que siento ahí, en ese lugar de familia, en ese entorno familiar en donde yo he decidido estar con esa persona que elegí como mi compañero de la vida, como mi compañero de vida. Por lo tanto, tengo que entender y comprender que en ese reto, el principal reto, yo lo digo, es que seas una persona auténtica, que puedas hablar de todo aquello que necesitas hablar, comunicar y que el otro esté dispuesto a escuchar y comprender. No por ello imponer ideas, sino simplemente que tú tengas la libertad y te sientas tan plena y libre para poder comunicar lo que sientes, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y pensando en ese momento, porque muchas veces desde ahí se empieza a coartar la libertad. Cuando el otro empieza a manejar ciertas expresiones en donde empieza a cortar y limitar tu manera de comunicarte. Empieza él a decidir, empieza a tomar medidas como de no, es que tú, eso no es correcto, es que tú, no es válida esa opinión. Empiezas a darte cuenta que tu comunicación no es válida para el otro. Entonces estás enfrentando un reto, es un reto en el cual debes de estar muy consciente que lo tienes que empezar como un límite, como esos límites que te he mencionado que debemos de resaltar. Pero algo también muy valioso es que debes de comprender que el otro también está en un proceso de transformación, en un proceso de ser cada vez mejor y de que todos podemos ser mejor todos los días. Algo que no podemos coartarle la libertad al otro. Tampoco podemos quitarle la posibilidad de mejorar, ni podemos etiquetarlo y definirlo por sus errores o por ciertas situaciones que ha cometido, malas decisiones.
Eso no se define la persona, con eso no definimos al otro, sino que lo vamos a ir conociendo y vamos a ir entablando esas comunicaciones para poner acuerdos, para poner ese proyecto de vida juntos, para empezar a ver qué proyecto de vida me lleva a mí como persona, junto con el que yo elegí, para formar un hogar, una familia nueva. Y ahí, en esa comunicación, en esos hábitos nuevos que tenemos que entablar entre ambos y tenemos que establecer cómo van a ser esos valores, esas virtudes, esa formación, esa educación para los demás miembros, tenemos que ser muy claros y muy precisos para que no nos llegue de sorpresa, es que yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, porque puede surgir, puede surgir. Hoy en día, la familia no nada más, el principal reto es ese de comunicarte, de ser tú quien eres, de poder expresarte con toda la libertad y saber que el otro te acepta incondicionalmente y te ama como eres, y que te ama tanto que ha decidido estar contigo toda la vida y que ha decidido estar contigo plenamente para ayudarte, para hacerte una mejor persona, para juntos hacer crecer esos talentos y esas habilidades que tú ya tienes propios y que te permiten ser la persona que eres y cada vez mejor con la ayuda y el acompañamiento del otro. Cuando tú te sientes con esa libertad, esa facilidad, esa creatividad, ese amor propio, esa autoestima propia que el otro te brinda, es algo que te va a permitir a ti sentirte plena y en un bienestar total, que vas a poder estar como en casa, en ese hogar que necesitas formar. Cuando nosotros enfrentamos ese desafío, y ese desafío ya lo has tenido, tus, tus decisiones o tus nuevos retos deben de ser muy cuidadosos. Debes de analizar esa ambientación que tú quieres. Imaginar y con ilusión, sí, con ilusión, imaginar y poner metas muy claras de ambos para que juntos puedan llegar a establecerse. La familia hoy en día necesita sentirse fuerte y validada y fortalecida. ¿Por qué? Porque hoy en día el hecho de que muchas personas digan, ay, no, es que el matrimonio para qué, o para qué juntarme, o para qué estar con alguien más, si yo sola puedo hacer todo, o yo sola puedo tener a mis hijos y decido tenerlos y busco una persona para tener ese hijo que necesito o que quiero tener. Porque desconocemos y porque desconocen lo valioso que es ser parte de una familia, lo valioso que es formar una familia y tener ese valor, esa valentía también para, en las situaciones complicadas y difíciles, defender esa familia, defender a los miembros, defender ese grupo familiar o ese equipo familiar que debemos entender y comprender que somos parte de eso y tenemos que crecer todos a la par. En la familia es el ambiente propicio para que todos los miembros, porque creces con las experiencias del otro, con las experiencias del hermano, con la experiencia de tu papá, con la experiencia de tu mamá, creces ahí. Creces cuando se comparten esas experiencias, creces cuando se comparten esos momentos en donde el otro platica y te expresa lo que siente y lo que ha vivido. Por lo tanto, tú vas aprendiendo a través del otro, aunque muchas veces requieres tener tus propias experiencias, por supuesto, que las vas a ir adquiriendo junto con él. Pero qué valioso es cuando te das cuenta que eres parte de una familia. Por lo tanto, cuando tú vives en una familia que ha habido lucha, que ha habido momentos difíciles, pero han salido adelante, que juntos se apoyan, que juntos sobresalen, es cuando tú empiezas a darte cuenta qué valiosa es la familia. Y por lo tanto, te nace y tienes ese deseo de formar una familia. El día de hoy, muchas personas no sienten ese deseo por el desconocimiento de qué es ser familia. No le tienen como ese valor o esa motivación de decir, bueno, pues déjame formar una familia, sino no lo ven como algo necesario, indispensable para la sociedad. Muchas veces estamos creando seres que son muy individualistas porque consideran que el amor no es necesario ni crear vínculos, porque ellos se dan cuenta o lo perciben así, que son plenos y felices solos y que muchas veces en esa soledad dicen, pues ¿para qué quiero problemas? Mejor yo solo, ¿no?
pero no se dan cuenta que en ese esfuerzo, en ese darse, en ese comprometerse, en ese ayudar al otro a ser mejor todos los días, me voy perfeccionando yo también y me voy haciendo una mejor persona siempre. Hoy en día necesitamos reconocer que todos necesitamos una familia y tenemos la obligación y el derecho de tener una familia, de estar en una familia. Y el día de hoy quiero hablarte precisamente de esos retos a los que se enfrenta el día de hoy una familia. La familia tiene ese detalle de que ahorita, en estos tiempos, ahorita en la actualidad, en estos momentos, la familia y los miembros no se comunican. No hay una comunicación estrecha en donde puedan verse y platicar de todo esto que te compartía, de las experiencias, porque con esas experiencias, con ese compartir de las vivencias que cada uno tiene, en ese está tu crecimiento. En eso de compartir lo que yo vivo, en donde yo vivo y cómo lo vivo, permito que el otro aprenda a través de mis experiencias. Para eso yo necesito entender que una de las cosas importantes que ahorita está enfrentando la familia y con las cuales se está de cierta manera desvinculando es por la falta de comunicación entre los miembros. Los miembros, primeramente los papás, o sea, el matrimonio en sí, no se comunica. No hay comunicación por el exceso de trabajo, por el exceso del activismo en el que se vive día a día, por el no detenerse y no saber y dar prioridades a tus tiempos. Reconocer que la familia es la base de la sociedad, pero si la familia, si el matrimonio no están unidos, no hay comunicación, no hay metas en común, no hay un proyecto de vida en común, no es posible educar a los hijos, es imposible educarse entre ellos mismos, porque no existe un para qué ni para dónde vamos, no existe ese enfoque de saber qué vamos a hacer con esta situación que se está presentando, cómo vamos a hacerle si sucediera esto, o qué va a pasar si el día de mañana tú te quedas sin trabajo, cómo vamos a resolverlo, o qué pasaría si alguno de los miembros sufre un accidente o un miembro pues puede surgir tantas cosas que están sucediendo hoy en día, tantas desapariciones forzosas, secuestros, etcétera. Si la familia no se comunica, si el matrimonio, el papá y la madre, que son los primeros que deben de estar súper muy bien comunicados para establecer esos, de cierta manera, esas limitaciones, esas indicaciones, ese reglamento que debería de existir, esos valores de virtudes, esa educación que se debe dar en la familia, es muy difícil que los demás comprendan, es muy difícil que los demás comprendan y quieran educarse de qué manera, porque no nada más las personas tienen ojos para observar, sino necesitan escuchar para dónde o qué esperas tú de mí para que yo pueda entender y darte los resultados que me estás pidiendo y solicitando. No puedo creer o decir que por el hecho de yo formar a hijos de una manera o mandarlos a un colegio en donde estén muy bien educados, donde haya un perfil muy bien, donde se les dé una muy buena educación, no puedo ya con eso decir que ya estoy educando y formando pues a mis hijos. Con eso yo no me puedo dar por bien servida. Al contrario, tengo yo también como familia prepararme a estos retos que tenemos que afrontar. Y uno de los más importantes que vemos el día de hoy, que se perciben y se ven más y se está desafiando, es el desafío de la comunicación. Tienes que darte tus tiempos, así como manejar un tiempo de tu trabajo, de tal a tal hora estoy trabajando. Tienes que también darte un tiempo, brindarte un tiempo para comunicarte con tu esposo, con tu esposa y saber qué sucedería si pasa esto, qué sucedería si sucede esto, oye, ¿cómo veríamos hacer esto? ¿Cómo vamos a educar en esto? ¿Cómo vamos a compartir esto? ¿Qué vamos a hacer si sucede esto? Necesitamos comunicarnos para que el otro esté consciente de lo que yo espero de él y yo estar consciente de lo que él espera de mí. E igualmente, todos los miembros de la familia puedan y conozcan y estén conscientes de lo que se espera de cada uno de ellos, de acuerdo a su nivel de etapa que están viviendo en su proceso de vida.
es muy importante la comunicación, es importante que te comuniques, es importante que puedas decir lo que sientes en libertad de no sentirte rechazado por lo que estás diciendo, o también no sentir como que pues el otro va a decir, ay, pero lo que estoy diciendo que no es válido o no es valioso. Por supuesto, todo lo que los miembros tengan que decir, por muy insignificante que sea, tiene que ser valorado por los demás y valioso, porque como familia tú tienes que darle ese valor al otro. Ahí es donde se aprende a respetar al otro. Ahí es donde se aprende a tener tolerancia con los demás. Ahí es donde se aprende a tener el respeto necesario que el otro necesita para poder ser mejor cada día. Ahí en la familia es donde se vive esos valores que después esa persona va a ir a darlos afuera, en la escuela, en la sociedad o donde le toque desarrollarse. Por lo tanto, la comunicación es tan importante y tan valiosa que no podemos dejarla en un término así como que al final, sino que debe de ser lo primordial en una familia. Comunicarse y permitir que los demás también se comuniquen para yo conocer qué es lo que el otro siente, qué está pasando el otro, qué está viviendo el otro, qué le afecta a esa persona, qué le está afectando a él, que yo puedo ayudarle o cómo yo puedo estar enterada de esa situación para poder prever y prevenir una situación de riesgo. Es también importante darnos cuenta que el día de hoy nos están llenando tanto las redes sociales y la adicción digital y ese aislamiento de que nos hacemos sentir que no es necesario los demás, porque nos sentimos tan acompañados con tantos amigos de Facebook que sentimos que ya tenemos, todo el mundo es nuestro amigo y por lo tanto el otro que está muy cerca de mí, pues no es valioso y no es importante, porque le doy más fuerza a estar en las redes sociales en donde pues de cierta manera no tengo ningún compromiso de sonreír, de estar bien, de querer dar lo mejor de mí, de ese esfuerzo de ver al otro, en fin. Ahí nada más puede ser de que me comunique, me siento lleno, me siento pleno y pasan los momentos, pasan las horas, pasan los segundos y pasan los días y yo me doy cuenta que me he perdido en esa realidad irreal, en ese mundo tecnológico, en ese mundo digital, en donde me pierdo con todo lo que yo siento y amo, y pues ahí no hay dolor. Muchas veces no hay nada de rechazo, por lo regular es solamente yo me meto y empiezo a disfrutar y dejar pasar los momentos, en donde pues es más sencillo quizás muchas veces comunicar. Y no, tenemos que nosotros darnos cuenta que ese aislarnos, ese separarnos del mundo, de nuestra familia, de las personas que están ahí muy cercanas, eso me está a mí quitando y me está vaciando del verdadero sentido y propósito de mi vida. Necesitamos recobrar esos momentos y dejar la tecnología un poquito. Enfocarme que es un bien muy, tampoco podemos negar que es algo muy necesario y que tenemos que saberlo manejar y utilizar, pero en beneficio de nosotros, no que nos absorba tanto como para que dejemos de ser nosotros y nos perdamos en ese mundo digital y olvidemos a esos seres maravillosos que tenemos al lado. Olvidémonos de todo hecho, de todas esas situaciones difíciles, de todos esos hechos que están hechos exclusivamente y estratégicamente para que las personas se olviden de lo que tienen que hacer y lo que deben de hacer. Y sobre todo que dejen pasar el tiempo y entre más tiempo estés ahí, más beneficio tienen esas plataformas, esas situaciones y medios digitales. Por lo tanto, yo te invito a que reflexiones y te des cuenta que podrías yo estar haciendo diferente para retomar nuevamente mis tiempos y no estar viviendo de una manera tan ajetreada, tan llena de actividades y tan llena de sentirme tan ansiosa como que todo no se detiene. Y tienes que estar corriendo. Cuando nosotros empezamos a detener eso y empezamos a ser conscientes de lo valioso de darle prioridades primero a la familia, darle ese lugar a la familia y a cada miembro de nuestra familia, y empezamos a darnos cuenta que el tiempo nos rinde más, como que si el tiempo se hubiera detenido, ahí sí, y
dijéramos, oye, pero mira, tenemos tiempo para esto, hicimos esto y hicimos esto, y podemos hacer muchísimas actividades. Y en cambio, cuando estamos tan metidos en este mundo digital, en este ajetreo, en este andar corriendo, en esta situación de ansiedad, de andar estresados y de manejar este estrés, el tiempo corre rapidísimo y te das cuenta que no hiciste muchas veces lo que tenías que haber hecho, o quizás el tiempo no te alcanzó lo suficiente para haber hecho y realizado todas las actividades que tenías que hacer. Es por eso que te invito a que veas qué puedes disminuir para darle las prioridades y estar en donde debes estar, con quienes debes estar, para poder tener esos momentos de calma, de lucidez con tu familia, para poder gozar a esos hijos, si tienes oportunidad de tener hijos, para poder disfrutar tus momentos en familia. Si eres todavía parte de una familia y eres hijo, pues como hijo, ¿qué tal estás viviendo ese papel de hijo? ¿Qué tal estás comunicándote con tus padres? Y empezar a ver estas situaciones como algo maravilloso para que cuando formes tu familia tengas bien establecido un proyecto de vida, bien establecido con quién o cómo te gustaría esa persona ideal para formar una familia, cómo te gustaría que fuera tu familia, cómo te gustaría que fuera tu hogar, cómo te gustaría que fueran esos lugares, esos espacios de tu familia. En fin, hay tanto que pensar y que reflexionar que todo este mundo digital nos está impidiendo hacerlo, nos está rompiendo y nos está vendiendo tantas ideas de familia que es como una manipulación, o sea, una verdad a medias, en donde nos mencionan y nos venden un estereotipo de familia totalmente distorsionada a lo que es una verdadera familia, a esos ambientes de amor, de compañerismo, de entrega, de ayuda mutua, de empatía, de compasión, de ver al otro y de saber que me necesita. Entonces, yo te invito a que tengas y afrontes tus retos. ¿Qué retos te está tocando vivir hoy en día en tu familia? ¿Y cuáles podrían, de cierta manera, resolverte esas situaciones complicadas, soluciones, con solo darle un tiempo al otro para escucharlo, para estar ahí, para abrazarlo, para sentir que cuenta contigo, para hacerle sentir que siempre estás ahí para él? Entonces, ¿cuántas cosas se podrían solucionar estando ahí y comunicarte? Hoy en día hemos visto cómo la familia ha evolucionado, y antes era una familia pues donde el papá era una persona muy autoritaria, en donde era la disciplina de cierta manera muy rígida, en donde no se podía expresar los sentimientos, lo que sentías, cómo te sentías, sino que las órdenes eran quizás más estrictas, en donde la situación era más complicada. Quizás muchas familias vivían en una manera en donde había violencia, donde había mucha desigualdad entre la mujer y el hombre, en donde existía que lo que decía el hombre era lo que se hacía y solamente así era como se actuaba, y no se permitía que existiera un cambio de ideas o comentar por lo menos. Entonces hoy en día ha evolucionado muchísimo la familia, ha evolucionado de tal manera que hoy en día las mujeres pueden comunicarse, pueden tomar decisiones, pueden hacer que las cosas sean diferentes y pueden hacer hogares muy hermosos, porque la mujer proporciona al hogar esa ternura, ese cariño, esa delicadeza, ese cuidado. También no por ello estoy diciendo que los hombres no lo puedan hacer, pero en sí como que es más propio de la mujer. Los hombres son también muy cariñosos, son muy tiernos, son muy delicados también. Pero hoy en día, precisamente en esta evolución, los hombres han visto la necesidad de involucrarse más en el cuidado y en la formación de los hijos, y por ello también apoyan a la mujer en todo lo que viene siendo un hogar, en esos ambientes bonitos en donde él esté y se hace partícipe de, pues, de hacer la comida, de ayudar a tener limpio todo el hogar, en fin. O sea, ya es tan bonito, una evolución para bien, que hay que ver eso, hay que analizar eso y quedarnos con eso hermoso. Perdamos y dejemos atrás eso de querer competir con el hombre, con el varón. Jamás una mujer va a poder competir con él, porque cada uno tiene sus propios, de cierta manera, sus propias habilidades. No podemos desmentir que un hombre es más fuerte que la mujer en su de fuerza,
¿ok? De fuerza, de poder levantar algo muy pesado y que la mujer necesita que le apoyen para hacerlo. Si no, puede también lastimarse, ¿no? Por su, de cierta manera, su estructura como mujer le impide hacer esas situaciones complicadas y no por ello es menos mujer o menos valiosa, sino que al contrario, el reconocer que somos complemento nos va a permitir ser mejores y más felices y más plenas, porque entendemos y comprendemos que todas somos valiosas y que el otro también es muy valioso en su papel de hombre y yo de papel de mujer. Es muy importante rescatar todo esto, es muy importante rescatar la familia porque necesitamos tener esa estabilidad familiar, ese volver a ser la escuela formadora y educadora, la principal, o sea, la primera que debemos de formar y educar a nuestros hijos y no creer o querer que otras personas quieran educarlos y formarlos, sino no podemos delegar ese papel que nos corresponde. Tenemos que tomar el papel que nosotros tenemos por derecho y validar ese papel, darnos cuenta de lo importante que es un papel insustituible de la formación y educación de todos nuestros hijos, de todos los miembros. Somos una familia y tenemos que rescatar eso, defender cómo queremos educar a nuestros hijos, cómo queremos cuidar a nuestros hijos, cómo queremos formar a nuestros hijos, con qué valores y qué valores no queremos, o sea, porque no son valores, quizás puede ser un valor para otros, pero para mí quizás no es necesario. Entonces yo tengo que estar también entrenada y también educada y formada como para poder comprender que de mí depende la formación de mi hogar. Y por lo tanto, junto con mi pareja, con mi esposo, con mi ser que yo elegí, esa persona que yo elegí para formar un hogar, esa persona tiene que estar de acuerdo conmigo en muchas cosas para poder establecer esa educación y formación de los hijos y no hagamos una lucha de conflictos, de intereses, por querer que no, que lo mío, que lo tuyo, no, porque por amor tenemos que unir esas diferentes historias, esos diferentes ideales para que sea lo mejor para ellos, porque como te repito, cada hijo que llega al hogar es un don, es un regalo de Dios, no nos pertenece, por lo tanto es importante reconocer que depende de mí esa formación y que depende tanto que podemos tener pues muchísimos errores, por supuesto, nadie nos enseñó a ser padres, pero sí podemos empezar a formarnos, sí podemos empezar a leer, sí podemos empezar a ver esas situaciones que me hacen detectar a mí, oye, si esto que estoy haciendo no me está dando los resultados que yo espero. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Qué podríamos cambiar y mejorar para que lo que yo quiero es esto y juntar esas ideas o juntar esos ideales para que de cierta manera nuestro proyecto de vida sea uno en comunidad y sea de acuerdo a lo que ambos hemos platicado, hemos conversado y vemos que es lo más propio para nuestra familia. Tenemos que entonces a regresar a la comunicación, tenemos que empezar a dejar esto de las redes sociales, empezar a darnos nuestros tiempos, nuestros espacios para tener momentos de calma, de tranquilidad, de serenidad, para poder empezar a priorizar lo que es realmente valioso como ser persona, como ser parte de una familia, como ser miembro de una familia, para querer hacer familia, para querer ser parte de una familia. Necesito entender lo valioso que es la familia en mi vida, la familia en la sociedad y desde ahí, desde ese lugar de donde me corresponde estar como ser miembro de la familia, puedo empezar a tener cambios importantes y esos cambios van a empezar a revolucionar todo esto que estamos viviendo en sociedad, que quizás a ti y a mí no nos gusta nada. Pues entonces empecemos nosotros primero para empezar a ver el cambio que queremos afuera. Necesitamos también comprender que ahorita está una situación financiera, económica, que muchas veces en una familia se puede vivir de diferentes formas y las personas, pues también hay un desequilibrio emocional porque no hay seguridad, estabilidad económica. Eso también es un reto que tenemos que afrontar. Es un reto en donde tenemos que darnos cuenta que
que las situaciones tenemos que trabajarlo juntos en comunicación para saber cómo afrontar estas situaciones, para saber cómo tenemos que resolverlas, cómo sería la mejor manera de hacerlo y ver eso como unos retos, posibilidades, pero también de poder ser mejores y poder decir, oye, yo no sabía que tú eras muy bueno para hacer esto, emprender un negocio, para ahorrar, para manejar mejor el dinero, para administrarlo mejor. Entonces, saber ceder a esa persona que lo sabe hacer muy bien y comprender y con confianza apoyarnos de esas habilidades que tiene, de esos conocimientos que tiene y pues ser equipo y hacer equipo como familia para que todos podamos salir beneficiados y hacer una familia que se sienta pues tranquila, que podamos confiar en el otro, que podamos sentir que los otros pueden y son valiosos todos los miembros, que uno es en una cosa, otro es muy bueno para otra, pero que todos somos importantes. Y también otra cosa que debemos de empezar a evitar es esa ansiedad de querer demostrar a las demás familias que mi familia es mejor o querer decir es que mi familia, tratemos así como nosotras mismas como personas, tratemos también igual de nosotros empezar a darnos cuenta de que somos valiosos por ser lo que somos y que no necesitamos querer apantallar o aparentar algo que no somos. No necesitamos cubrir expectativas de los demás, sino nosotros como qué es lo que yo estoy buscando, qué es lo que realmente yo sí quiero, qué es lo que realmente yo sí necesito. Y cuando yo descubro eso, necesito mm, sentirme tranquila y en paz, porque estoy haciendo lo mejor que yo puedo, así con lo que tengo, con lo que yo tengo, sin querer cubrir algo que no necesito cubrir. Cuando yo empiezo a ser auténtica, honesta conmigo misma, pues voy a empezar a reconocer que la familia es valiosa y por lo tanto los demás miembros lo van a ver, porque yo no me oculto. En la familia es donde la persona es como es, sin necesidad de máscaras, porque allí se aceptan todos como son, nos aceptamos todos, aceptamos a todos. Es donde esa persona tiene que sentirse tan libre, tan amada, tan aceptada, para poder salir al mundo y enfrentar todo aquello que puede sentir difícil y complicado, en donde va a encontrarse personas que pueden ser no muy gratas o no muy aceptables o quizás la puedan rechazar, ella tener muy fuerte su autoestima, muy fuerte su valor como persona, porque sabe que es amada allí en ese núcleo familiar. Por lo tanto, cuando sale a la sociedad y se enfrenta a situaciones complicadas, va a poder defender su integridad, va a poder responder de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus virtudes, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a lo que ha sido formada y educada en una familia. Por lo tanto, yo te invito con muchísimo cariño que reflexiones qué estamos haciendo hoy en día como familia, como parte de familia, como hacer familia, cómo estoy dejando este legado a los demás, cómo estoy siendo ejemplo y testimonio de mi familia para que muchos otros puedan querer formar familias y puedan querer y amar ese don de tener hijos y de formar un hogar para empezar a sentirse amados y validados y aceptados así como son y por lo que son, independientemente de todo lo que hagan o dejen de hacer, la persona debe de sentirse muy amada y muy aceptada. Necesitamos tener muy claro esas reglas, esos roles de la familia. No podemos comprender que un hijo se sienta el papá o que tenga responsabilidades de un papá que no le corresponden. Una familia tiene que tener muy establecidos los roles para que pueda comprender para dónde van y cómo van y que haya esa estabilidad emocional, esa estabilidad y seguridad que necesitan todos los miembros. Cuando uno desempeña el papel y el rol que debe desempeñar, los demás les da seguridad para desempeñar su propio rol. Esto es súper importante porque a veces vemos que hay hijos que están en el rol de papá o vemos hijas que están en el rol de la mamá o vemos mamás que quieren hacer el rol de las hijas. Por lo tanto, no nos perdamos en eso. Descubramos y platiquemos y conversemos y eduquémonos para que nuestros roles estén bien definidos y no nos perdamos en querer ser lo que no somos y
hagamos y nos comprometamos y nos responsabilicemos, así como en el papel que me corresponde. Para poder sacar adelante a mi familia, necesito hacer el papel que me corresponde como hijo, como esposa, como padre de familia. Tengo que desempeñar el rol que me corresponde y necesito hacer correctamente. También es importante descubrir que en ese rol hay cosas que podemos hacer mal o cosas que podemos equivocarnos, pero contamos con el apoyo y la aceptación de los demás para hacerlo lo mejor que sea posible. Bueno, ay, perdón, me quedé sin voz, pero bueno, pues te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, que hayas estado aquí en este tu programa. Yo decido ser feliz, porque ser feliz es una decisión de todos los días. Y nos vemos la próxima semana, el próximo miércoles, con un programa más de Yo Decido Ser Feliz. Mi nombre es Imelda Hernández y estoy aquí para ti. Me encantará escuchar y ver en el chat todos tus mensajes que nos envías de algún tema que te interese. Y quiero que por favor te lleves este día esto de la importancia de hacer familia, la importancia de descubrir que es muy, muy, muy importante hacer el rol que te corresponde y no olvidarte que cuando cumplimos con nuestra misión y nuestro propósito, vamos a hacerlo lo mejor posible con lo que tengamos. Sí, es importante que reconozcas esto, porque a veces nos podemos sentir muy culpables o podemos sentir que no lo hemos hecho muy bien. Y debemos de también tener compasión con nosotros mismos y reconocer que lo hacemos y lo estamos haciendo lo mejor que podemos hacerlo con los recursos que tenemos. Entonces, te invito a que analices cómo vas con esto de la familia, cuáles son los retos que estás enfrentando el día de hoy y cómo te estás preparando para poder salir adelante con ellos. Tengas una muy linda tarde. Nos vemos la próxima semana en este programa de Yo Decido Ser Feliz desde tu plataforma de Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque recuerda, ser feliz es un privilegio. Y bueno, también te invito a que nos sigas apoyando con las estrellas digitales, con ese apoyo digital a través de las estrellas, para que siga creciendo esta plataforma, para que siga habiendo muchísimas más personas que nos sintonicen y puedan escuchar este tipo de programas y puedan estar abriendo sus corazones, sus espacios, sus hogares para escuchar y compartir estos programas. Gracias por compartirlo, gracias también por el apoyo digital y gracias por estar aquí y abrirme tu espacio en tu programa. Hasta entonces, que tengas una muy linda tarde y nos vemos el próximo miércoles.